No traigo pluma. Ah, no, sí. No. Gracias. Thank you. ¿Cómo está, doctor? ¿Normal? ¿Normado? ¿Por qué, doctor? ¿Por el clima? ¿Cómo cree? Híjole, doctor, qué mala onda. Pues ojalá que nada más, que no pase de ahí. Exacto. No, ya. No, sí fue mucho. Ay, sí me imagino, doctor. Ok. No sé si quiera que ya empecemos, doctor. Ok. Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar con el Journal Club del día de hoy, que se titula Fenotipo y seguimiento en el síndrome de enterocolitis crónica, inducida por proteínas alimentarias de la leche de vaca, un estudio observacional prospectivo de 16 años. Yo soy la doctora Estefanía Mattenberger Cantú, soy residente de alergia e inmunología clínica de primer año y doy un agradecimiento especial al doctor Carlos Macuset Sánchez por su asesoría en el desarrollo de esta presentación. El artículo fue publicado en la revista Anales de Alergia, Asma e Inmunología con un factor de impacto de 4.7. El autor principal del estudio es la doctora Giovanna Monti, que se encuentra ubicada en la unidad de alergología pediátrica en el Hospital Infantil Regina Margarita en Turín, Italia. A manera de introducción, el FPS o síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias se considera una alergia no mediada por IgE. Se puede presentar ya sea en el periodo de lactancia o en la primera infancia y puede tener manifestaciones clínicas agudas o crónicas. Se conoce que el FPS crónico está menos caracterizado que el FPS agudo y los reportes que existen en la literatura de las series de casos diagnostican este episodio de FPS crónica mediante pruebas de provocación oral, pero son escasos y hay pues algunos informes que solamente incluyen un grupo pequeño de pacientes en esos estudios. Entonces tenemos información deficiente en este campo. Se sabe que el FPS crónico pues tiene un inicio más sutil y gradual, y esto es debido a que el consumo de los alimentos que son desencadenantes de este cuadro van a ser consumidos en diferente regularidad, consumo diario o continuo. Va a ser muy variable la manera en la que se consumen estos alimentos. Y los principales alimentos que se han relacionado con este cuadro clínico en lactantes son la leche de vaca, la leche de soya y algunos otros alimentos sólidos como el huevo, la avena y el trigo, que se van a ver como desencadenantes principales en los primeros 18 meses. Algunas de las manifestaciones clínicas que se incluyen en este cuadro clínico son los vómitos intermitentes progresivos, la presencia de diarrea acuosa con o sin presencia de moco y sangre, el retraso del crecimiento y pérdida progresiva de peso. Puede haber también diferentes grados de deshidratación que pueden llegar hasta un choque hipovolémico. Dentro de los laboratorios que se encuentran alterados en este grupo de pacientes, encontramos que pueden tener leucocitosis con neutrofilia, algunos tienen acidosis metabólica, anemia e hipoalbuminemia. Y el tratamiento de este cuadro clínico es la resolución de los síntomas posterior a la eliminación del alimento desencadenante. Los síntomas deben desaparecer entre unos días y 2 semanas posterior a la eliminación de estos alimentos. Y al reintroducir estos alimentos, ya sea de manera accidental o durante una prueba de provocación oral, que es el estudio diagnóstico de elección, puede desencadenar un episodio agudo típico en estos pacientes que ya tienen síntomas crónicos.
El diagnóstico bueno, la historia natural del FPS crónico pues se desconoce, por lo que tenemos una escasez de datos disponibles. Y el objetivo primario de este estudio fue describir una población de lactantes con síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias crónico, en este caso relacionados a leche de vaca, diagnosticados mediante una prueba de provocación oral y proporcionar una definición de los fenotipos clínicos que se catalogaron como leve, moderado y grave de la FPS crónica. Como objetivos secundarios, vamos a tener dos objetivos. El primero va a ser describir la historia natural del el FPS asociado a leche de vaca a lo largo del tiempo, en particular en cuanto al desarrollo de FPS múltiples y a lo largo de la tolerancia oral al alimento desencadenado. Y el segundo objetivo secundario fue evaluar si los pacientes presentaban formas atípicas consistentes con pruebas cutáneas positivas o IgE específicas séricas positivas frente a la leche de vaca y si la evolución clínica era diferente que los pacientes que presentaban los casos típicos que son IgE negativos. Los métodos utilizados en el estudio fueron el reclutamiento de pacientes se hizo de manera prospectiva. Fueron pacientes que tuvieran sospecha del síndrome de FPS crónica asociado a leche de vaca que acudieron a la unidad de alergología pediátrica en un periodo de enero del 2008 al 2024, que fueran enviados por su pediatra o por algún otro especialista a esta unidad. Los criterios de inclusión en este grupo de pacientes fueron que tuvieron una edad menor de 12 meses, que tuvieran la presencia de vómitos intermitentes o diarrea persistente. Y el inicio se catalogó de origen neonatal, se ocurrió dentro de los primeros 28 días de vida, y en lactantes se ocurrió entre los 29 días de vida y el primer año de edad. Algunas otras características epidemiológicas que se describieron en el estudio fueron el sexo, los antecedentes personales de atopia, los antecedentes familiares de atopia y si tuvieron lactancia materna o no. Y algunas de las características clínicas son las que hemos ido mencionando a lo largo de la clase. Las más características son los vómitos intermitentes y progresivos o la presencia de diarrea acuosa acompañada o no de la presencia de moco o sangre en las evacuaciones, la presencia de distensión abdominal, retraso del crecimiento que puede estar relacionada también con pérdida de peso, diferentes estados de deshidratación que pueden llegar también a hipovolemia y shock o hipotermia y fiebre. Los fenotipos que se describieron en el estudio fueron leve, moderado y grave. El fenotipo clínico leve incluye la presencia de vómitos intermitentes y o la presencia de diarrea acuosa. Cuando consideramos que es moderado, le agregamos a este cuadro clínico uno o más de los siguientes: la presencia de moco o sangre en las evacuaciones, dolor abdominal o retraso del crecimiento. Y para establecer que es un fenotipo clínico grave, la presencia de vómitos intermitentes y o diarrea con sangre se acompañan de dolor abdominal grave, palidez intensa y persistente, letargo, deshidratación, hipovolemia, shock, pérdida de peso, hipotermia o fiebre. Se recopilaron los datos de acuerdo a la visita clínica inicial en urgencias porque inicialmente en este grupo de pacientes se estaba sospechando otro diagnóstico diferente a la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces se recopilaron los diagnósticos pues, iniciales en el servicio de urgencias. Se evaluaron las diferentes estrategias diagnósticas y terapéuticas que se utilizaron en este grupo de pacientes y cuál fue el intervalo de síntomas entre el inicio de síntomas y la formulación de la hipótesis de que pudiera tratarse de una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Algunos otros datos recopilados en el estudio fueron pues, las alteraciones de laboratorio, que se encontró con frecuencia la leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, anemia, la presencia de eosinofilia, hipoalbuminemia y acidosis metabólica. Se hicieron pruebas de alergia en este grupo de pacientes. Nada más como para recordar, el FPS crónico se relaciona a una alergia alimentaria no mediada por IgE, pero lo que querían evaluar también era si algún subgrupo de estos pacientes tenían pues datos positivos para alergia. Entonces, se realizaron pruebas cutáneas con extracto de leche de vaca fresca con 3.5% de grasa y se hicieron controles positivos con histamina y un control negativo con solución salina. Se midieron las pápulas 15 minutos posterior a la aplicación de las pruebas cutáneas y se consideró como positivo una pápula que fuera mayor o igual a 3 milímetros de diámetro. Se midieron también niveles séricos de IgE específico para leche de vaca por medio de Immunocap y se consideró como positivo un valor superior a 0.10 kilunidades sobre litro. En la visita inicial se tomaron estas dos pruebas y en la visita de seguimiento se repitieron, así como una prueba de provocación oral con los alimentos. Primero se hizo una dieta de eliminación
En el estudio no dicen cuánto tiempo se realizó la dieta de eliminación, pero por lo general son entre 6 y 8 semanas. Posterior a la resolución de los síntomas y agregando pruebas de laboratorio, se realiza el diagnóstico presuntivo de un FPS crónico relacionado con la leche de vaca. Ya teniendo esta sospecha clínica, se hizo la prueba de provocación oral diagnóstica. La prueba de provocación oral se realizó de acuerdo a las guías internacionales establecidas en 2017. Se hizo en un medio hospitalario para tener un adecuado control, supervisión médica en caso de que existiera algún estado de deshidratación o alguna reacción alérgica grave. Y se utilizó fórmula de leche de vaca en una cantidad de 0,6 a 0,6 gramos por kilo. Solamente cuidaron que no excedieran los 100 mililitros y se dio en un total de 3 dosis, cada una con un intervalo de 30 minutos. Se vigilaron durante 4 horas y se administró una ración completa de fórmula infantil adecuada para la edad y se vigiló durante otras 4 horas. Bueno, al mismo tiempo se tomaron también pruebas de laboratorio durante la provocación oral para identificar si existía alguna alteración del laboratorio. Sobre todo se valoró un hemograma completo con fórmula leucocitaria. Y en el seguimiento, pues fueron revisiones periódicas que duraron de 1 a 3 meses, en el cual se registraron otros alimentos que fueran posibles desencadenantes de este cuadro clínico. El análisis estadístico de este artículo se realizó con el software SAS para Windows, la versión 9.2, y se realizó un análisis descriptivo. Para las variables continuas se expresaron en media y desviación estándar o media y rango, y para las variables categóricas se expresaron como frecuencias absolutas y relativas. Se obtuvo el consentimiento informado por parte de los padres para los pacientes participantes y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la institución. En cuanto a los resultados, se reclutaron 45 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. Sin embargo, solamente 39 pacientes fueron incluidos en el estudio con diagnóstico de FPS crónico relacionado con la leche de vaca confirmado por una prueba de provocación oral. 2 pacientes de los que se incluyeron fueron derivados por pediatría y 37 fueron pacientes que se encontraban hospitalizados. 3 de ellos se encontraban en el área de urgencias y 34 en el área de 3 en el área de UCIN y 34 en el área de urgencias, y se encontró que el intervalo entre el inicio de los síntomas y la primera visita fue de un rango de 3 a 98 días. El fenotipo clínico grave se desarrolló cuando el cuadro clínico apareció 72 horas posterior al inicio de los síntomas. Aquí se incluyen 16 pacientes, dentro de los cuales 11 eran recién nacidos. De estos, 7 eran de término y 4 fueron prematuros. El 86% reporta que recibía lactancia materna exclusiva desde el inicio y 2 de ellos pues, se encontraban en UCIN, 14 de ellos se hospitalizaron por medio de urgencia. Se encontró que el intervalo de los síntomas y la primera visita a urgencias fue de 3 a 61 días. En el fenotipo clínico moderado se incluyeron 6 pacientes. 2 pacientes se mantuvieron sin cambios desde la primera visita a urgencias y 4 de 6 pacientes tuvieron un empeoramiento progresivo del cuadro clínico, el cual llegó a ser grave. En el fenotipo leve fue el más predominante, fueron 17 pacientes. En 11 de ellos el cuadro clínico sí llegó a ser grave y en 6 de ellos el cuadro clínico se mantuvo sin cambios. De estos pacientes, 7 pacientes eran recién nacidos, 5 pacientes eran de término y 2 eran prematuros. El tiempo entre el inicio de los síntomas y la aparición del cuadro clínico más grave fue de 13 días. Y pues al comparar a los pacientes que mantuvieron un fenotipo leve a moderado hasta la observación, con el cuadro clínico que empeoró en el tiempo, no se encontraron diferencias en el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la observación, ni el inicio de los síntomas y el desarrollo de un cuadro clínico grave. Los análisis de sangre que se realizaron pues fueron los que describimos previamente. Se encontró en este grupo de pacientes que la leucocitosis fue más predominante en el grupo de inicio neonatal. Fue alrededor de, bueno, tuvieron valores en un rango de 11.000 a 18.000 leucos en total. La neutrofilia se vio también predominantemente en el grupo de inicio neonatal, con un 46 a 84% aproximadamente de valor de neutrófilos. La trombocitosis se presentó en el grupo de inicio de lactantes y tuvo un valor de arriba de 600.000 plaquetas. Los eosinófilos también fueron predominantes en el grupo de inicio neonatal,
con un rango de arriba de 600.000 neutrófilos. Y la acidosis metabólica fue básicamente en ambos grupos, se observó en la misma cantidad de pacientes, fue indiferente. Y la hipoalbuminemia, anemia, los valores de PCR e hiponatremia se vieron predominantemente en el grupo de lactantes. Se observaron otros estudios adicionales, recordando que inicialmente se sospechaba otro cuadro clínico en este grupo de pacientes en su visita a urgencias. Entonces, en 13 pacientes se tomaron radiografías abdominales, se vieron datos inespecíficos. Lo más prominente fue que hubiera una radiografía normal en 7 pacientes, pero también se encontró sobredistensión de asas intestinales, sobredistensión gástrica y neumatosis intestinal. En 23 pacientes se hizo una ecografía abdominal, en algunos por sospecha de hipertrofia del píloro, en algunos por sospecha de enterocolitis, y también se encontraron 17 pacientes con la ecografía abdominal normal. En el resto, datos inespecíficos como sobredistensión de asas intestinales, líquido interasa en el intestino delgado y engrosamiento de las paredes del colon. Se realizaron radiografías de tórax en 2 pacientes, un tránsito esófago-gastroduodenal con vario en 3 pacientes y una tomografía computarizada craneal en 6 pacientes. Se realizó también un electroencefalograma en 4 pacientes, una evaluación oftalmológica en 2 pacientes, ecocardiograma en 5 pacientes y un electrocardiograma en 3 pacientes. Y pues las sospechas diagnósticas iniciales pues fueron muy variables. La que más bueno, la que se repitió con más frecuencia fueron las gastroenteritis infecciosas, seguido por una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En tercer lugar, un diagnóstico de sepsis. Y en cuarto lugar, se sospechó de manera inicial una alergia a la proteína de la leche de vaca. Los pacientes que tuvieron sospecha de sepsis fueron un total de 7 pacientes y recibieron antibióticos de amplio espectro. Los pacientes en los que se sospechó enterocolitis necrotizante fueron un total de 2 pacientes que al inicio tenían vómitos y diarrea grave al reintroducir la leche de vaca. Sin embargo, pues la sospecha clínica inicial era enterocolitis necrotizante, no alergia a la proteína de la leche de vaca. En un paciente se sospechó hipertrofia del píloro y tuvo una intervención quirúrgica a los 23 días de vida con un resultado negativo. En la primera consulta de la unidad de atención prenatal se identificaron que 6 pacientes estaban siendo alimentados con lactancia materna exclusiva, 9 pacientes estaban siendo alimentados con lactancia mixta y 29 pacientes con fórmula de leche de vaca. Y los pacientes que estaban recibiendo lactancia materna, se les dio instrucciones a la mamá de seguir una dieta libre de leche de vaca y sus derivados. En las consultas de seguimiento, en el grupo de pacientes con lactancia materna exclusiva, el tiempo de respuesta de la dieta sin proteínas de leche de vaca fue un tiempo de respuesta de 4 días. En 3 pacientes se hizo la dieta estricta sin proteínas de leche de vaca y tuvo una resolución en un rango de tiempo de 2 a 8 días. En 3 pacientes, el cuadro clínico se mantuvo grave por más de una semana y se suspendió la dieta de eliminación materna para darles un reemplazo con fórmula. En 2 de estos pacientes se dio una fórmula de aminoácidos y se vio una mejoría inmediata en 48 y 96 horas. En uno de estos pacientes se dio una fórmula extensamente hidrolizada, por lo que presentó diarrea acuosa, vómitos, irritabilidad, retraso en el crecimiento, y se decidió el cambio a una fórmula de aminoácidos, con lo que mejoró en 48 horas. En el grupo de lactancia materna mixta, lactancia mixta, perdón, la leche materna, igual, las mamás que están alimentando con leche materna, se les dio una dieta estricta sin proteínas de leche de vaca. En 6 pacientes se siguió esta dieta estricta y se complementó con fórmula. En 4 de ellos se dio una fórmula extensamente hidrolizada con una mejoría rápida de los síntomas. Resolvieron en máximo una semana. En 2 pacientes, uno con fórmula extensamente hidrolizada de suero y otro con fórmula extensamente hidrolizada de caseína, tuvieron un empeoramiento clínico, por lo que se cambió a una fórmula de aminoácidos y se recuperaron tras 14 y 12 días respectivamente. En los pacientes alimentados con fórmula de leche de vaca fueron 24 pacientes, fue el grupo más grande. En 4 de estos pacientes se alimentaron con fórmula de aminoácidos y tuvieron una resolución en máximo hasta 48 horas. En 16 de estos pacientes tuvieron alimentación con una fórmula extensamente hidrolizada y... ¿Cómo? Sí, que, bueno, en 16 pacientes se alimentaron con fórmula extensamente hidrolizada a base de caseína
y tuvieron una resolución de los síntomas en 1 a 7 días. En uno de estos pacientes nada más hubo una alimentación con fórmula extensamente hidrolizada a base de fórmula whey, perdón, y se resolvieron los síntomas en un periodo de una semana. En 3 de estos pacientes se dio una fórmula hidrolizada con empeoramiento clínico y tuvo que haber un cambio a una fórmula de aminoácidos y a una extensamente hidrolizada. Con esto tuvieron una resolución de los síntomas en 12 días. En la evaluación inicial se determinaron el número de pacientes que estaban positivos a IgE específicas de manera inicial. 11 pacientes tenían una IgE específica positiva para la leche, 5 pacientes positivos para alfa-lactoalbúmina, 3 de ellos para beta-lactoalbúmina y 2 de ellos para la caseína. Sin embargo, el valor de corte que se tomó en este momento para que fueran positivos era superior a 0.35, a 0.10, perdón. Si consideramos el valor de corte como positivo, como 0.35, solamente 6 de estos pacientes se consideran realmente positivos a los parámetros que fueron evaluados. En el seguimiento se encontró que 11 pacientes tuvieron múltiples cuadros de FPS y 8 pacientes se identificaron como FPS específicas para un solo alimento. Dentro de los pacientes que tuvieron múltiples cuadros de FPS, se encontraron ciertas relaciones con pacientes que tenían reacciones con pera y calabaza, la combinación de arroz y pollo y pera y chícharo. Y cuando se identificaron los pacientes con FPS específicos para un alimento, fueron el grupo de 8 pacientes que se consideró los alimentos más relevantes: el maíz, el pescado, la soya, carne de vaca y la papa. Y de estos pacientes tuvieron un fenotipo clínico grave desde el inicio, un total de 4 pacientes, un total de 6 pacientes empeoraron con el tiempo y un paciente se mantuvo como un cuadro clínico leve. Bueno, durante el seguimiento se realizó la prueba de provocación oral para ver si realmente se trataba de un FPS relacionado con la leche de vaca. Se realizó en 38 de 39 pacientes y fue positiva en 12 pacientes. De estos 12 pacientes con una prueba de provocación oral positiva, 10 de ellos tuvieron una reevaluación para valorar la tolerancia periódica. En 9 de estos pacientes la tolerancia se logró en un rango de tiempo de 3.7 años. En un paciente solamente la tolerancia se extendió hasta los 9.9 años. Y de estos 38 pacientes evaluados, el 92% toleraron la leche de vaca a los 2 años de edad, el 55% a los 2 años de edad y hasta el 87% a los 5 años de edad. Solamente hubo un paciente que lo toleró hasta casi los 9.9 años, que era lo que veíamos en la diapositiva pasada. Y cuando se hizo la provocación oral en pacientes que tenían la sospecha de FPS de forma típica, eran 11 pacientes que se incluyeron en este grupo. De los que presentaron una IgE positiva, fueron 4 pacientes. Uno de ellos superó la prueba de provocación oral y se hizo una reevaluación periódica a través del tiempo, en donde todos lograron la tolerancia. En el grupo de pacientes que tuvieron una IgE negativa, que se incluyeron 7 pacientes, 6 de ellos superaron la prueba de provocación oral y ninguno tuvo ninguna reacción alérgica clásica relacionada a las manifestaciones clínicas mediadas por IgE. A manera de discusión, pues el estudio fue un estudio prospectivo que duró 16 años. Se buscaba abordar las lagunas que existen en la literatura sobre el FPS crónico y pues se buscaba definir los fenotipos y la evolución natural de esta enfermedad. Esto, lo que encontró el autor principal en este estudio fue que los hallazgos se confirmaron de manera parcial a lo que habían establecido los autores previamente, pero también aportó novedades y perspectivas nuevas. Se encontró que el inicio de las manifestaciones de FPS crónico asociado por leche de vaca, pues se iniciaba en los primeros meses de vida de todos los pacientes, como estaba previamente publicado. El 50% de los pacientes tuvieron un inicio en el periodo neonatal y de estos un tercio eran pacientes prematuros. Los autores describieron la aparición de la FPS neonatal congénita y también algunos en recién nacidos prematuros, lo que hace que sea un diagnóstico complejo, por lo que antes de la sospecha de un FPS crónico se sospecharon entidades diagnósticas como una enterocolitis necrotizante, invaginación intestinal, estenosis hipertrófica del píloro y sepsis.
Dos pacientes prematuros con sospecha de enterocolitis necrotizante tuvieron vómito y diarrea grave al reiniciar la alimentación con leche de vaca y pues esto hizo que sospecharan la presencia de una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Ambos respondieron de manera favorable sin la dieta con leche de vaca en 2 días y se encontró la presencia de neutrofilia, trombocitosis y eosinofilia. Se describe que la neutrofilia y la trombocitosis se presentan en la enterocolitis necrotizante clásica, pero también pueden ser parte de los laboratorios que se alteran en un FPS crónico. Y la eosinofilia puede estar presente en ambos cuadros clínicos, pero es más frecuente en el FPS crónico. Se notificaron también recaída de 3 casos posterior a la reintroducción de fórmula infantil en 8 recién nacidos prematuros en la UCI, con FPS crónico relacionado con leche de vaca, que se diagnosticaron inicialmente con enterocolitis necrotizante y resolvieron los síntomas al cambiar a una fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos. Se detectaron también neutrofilia, trombocitosis y eosinofilia asociado a múltiples episodios de alteraciones clínicas que resolvieron con el cambio de alimentación. Y esto puede ser útil para diferenciar entre una enterocolitis necrotizante y un síndrome de FPS crónico. Las características clínicas más relevantes fueron, en primer lugar, el vómito intermitente, seguido de diarrea acuosa, hematoquesia y deshidratación. Sin embargo, la hematoquesia se detectó casi exclusivamente en recién nacidos. El vómito intermitente y la deshidratación fueron más prominentes en el grupo de los lactantes. Y en estudios previos se realizaron estudios para evaluar sangre oculta en heces que se encontraron en algunos recién nacidos prematuros. Esto también es un dato que nos puede orientar hacia una enterocolitis necrotizante o una invaginación intestinal, pero el objetivo de este estudio también es reforzar que hay que tener el FPS crónico como una entidad diagnóstica, como diagnóstico diferencial. Entonces, se establece que en el estudio que la presencia de sangre macroscópica en las heces puede ser un síntoma temprano para el cuadro clínico del FPS crónico. En estudios previos se identificó también en un estudio por Juan et al. Que el FPS crónico relacionado con la leche de vaca se relacionó al retraso del crecimiento intrauterino, que puede ser un predictor diagnóstico de esta entidad. En el estudio actual se observó la restricción del crecimiento intrauterino en una minoría de los pacientes. Sin embargo, la pérdida de peso en este grupo de pacientes fue más prominente que el retraso del crecimiento intrauterino. En el grupo de pacientes estudiados en el artículo actual, se observó también hipotonía en un 37.5% y correspondían al grupo de pacientes que tuvieron un inicio grave. La flacidez también no se considera como una característica del FPS crónico, pero fue algo que identificaron los autores que estuvo predominante en los pacientes del estudio. Los fenotipos clínicos con los que concluye el artículo son que fueran cuadros clínicos graves desde el inicio, con un cuadro clínico que tuviera una hospitalización a las 72 horas del diagnóstico, que fueran fenotipos clínicos leve a moderados desde el inicio, con un empeoramiento progresivo de los síntomas, y que fueran fenotipos clínicos leves moderados al inicio, que se mantuvieran estables a lo largo del tiempo. No se observaron diferencias entre el inicio y la presencia del cuadro clínico más grave. Y la FPS crónica relacionada con la leche de vaca puede ser de cualquiera de estos fenotipos de manera inicial, pero a lo largo del tiempo progresar de manera grave si no se elimina el alimento desencadenante sospechoso. Los estudios previos han descrito que los síntomas se presentan en pacientes que están alimentados con leche materna exclusiva, y en nuestro estudio se encontró que el 86% de los pacientes alimentados con lactancia materna exclusiva presentaron un fenotipo clínico grave desde el inicio. En el estudio actual también se recomendó que las madres siguieran una dieta estricta, libre de leche de vaca y sus derivados, y en 3 de 6 de estos pacientes la dieta fue no efectiva. En 2 de 3 de estos pacientes desarrollaron un FPS agudo posterior al consumo de papa y carne de res, que era lo que comentábamos, que a veces tienen un cuadro clínico de FPS crónico y con consumir el alimento en una ocasión hay una agudización del cuadro clínico, por lo que no podemos descartar la influencia de otros alimentos diferentes a la leche de vaca como posibles desencadenantes del cuadro clínico. La fórmula de reemplazo de elección, según los autores del estudio, es la fórmula extensamente hidrolizada, a excepción de los pacientes que presenten un cuadro clínico inicial grave,
se puede iniciar con una fórmula de aminoácidos, que era lo que veíamos en el estudio, que muchos empezaban con una fórmula extensamente hidrolizada, posteriormente se cambiaba a una fórmula de aminoácidos. Las características de laboratorio que se encontraron fueron la leucocitosis, neutrofilia y acidosis metabólica, y la eosinofilia y los niveles periféricos de eosinófilos en un 30%. En un estudio japonés se encontró la relación de una diferencia significativa en los eosinófilos periféricos con un FPS crónico de inicio precoz antes de los 10 días y de inicio tardío después de los 10 días. La metahemoglobinemia en el estudio actual no se observó en ningún paciente. Sin embargo, en un estudio reportado por Juan et al. Se reporta en 3 de 16 pacientes estudiados. La elevación de PCR en la población estudiada se observó en 21% de pacientes que tuvieron un fenotipo clínico grave al inicio, y en otros estudios se observó también en algunos pacientes de inicio temprano. El diagnóstico por imagen radiológico es inespecífico. Las radiografías abdominales encontraron solamente datos inespecíficos como sobredistensión de asas, engrosamientos del colon, líquido interasa y neumatosis intestinal, que pueden estar presentes en múltiples patologías como la enterocolitis necrotizante, gastroenteritis, algunas otras entidades, y fue un hallazgo similar a lo que reportaban otros autores en diferentes estudios, por lo que podemos concluir que estos hallazgos son inespecíficos del FPS como tal. Como conclusiones personales, el FPS crónico por leche de vaca es una entidad heterogénea, tiene múltiples fenotipos clínicos, como ya vimos, y comparte muchas características clínicas con diferentes entidades, ya sean neonatales y también en lactantes. Entonces es importante tenerlo en mente como diagnóstico diferencial. El periodo neonatal pues es un reto por la variabilidad de cuadros clínicos que puede existir y las alteraciones de laboratorio que pueden estar presentes en múltiples enfermedades. La respuesta pues no es la respuesta al cuadro clínico depende parcialmente de eliminar el alimento sospechoso de la dieta, pero también de elegir adecuadamente una fórmula. En los pacientes que tienen un cuadro clínico inicial grave, intentar primero pensar en una fórmula de aminoácidos, y los que tienen un cuadro clínico moderado a leve, pues empezar con una fórmula extensamente hidrolizada. Y pues que las pruebas diagnósticas tradicionales no necesariamente nos van a orientar hacia el diagnóstico con algo muy puntual, sino que se comparten diferentes características con otras patologías, y pues que la evolución a largo plazo es favorable siempre y cuando identifiquemos el alimento sospechoso y lo retiremos de la dieta.